lo que está ocurriendo con la gasolina y con los beneficiados con este negocio, y pues quien ha venido dándole seguimiento al desgaste presidencial del peñismo, que pues está llegando ya a lo máximo que habíamos visto. Genaro Villamil, escritor y periodista de Proceso, te saludo con gusto y te deseo un excelente feliz año, Genaro. Buenos días. Igualmente, feliz año a todo el equipo de Proyecto Puente. Genaro, ¿qué es lo que está pasando pues al respecto? Vemos este inicio convulso, un cierre también inédito, como yo creo nunca se había visto en el país, en la historia moderna, Genaro, con protestas en un cierre e inicio por el gasolinazo. Así es, pues prácticamente es un gasolinazo social, es decir, no solamente es ajustar el precio de uno de los combustibles más importantes para la economía del país, porque no solamente determina el transporte privado, sino el transporte de miles de bienes y servicios de los cuales depende la economía, pero que también fue anunciado y aplicado de una manera muy tremenda para la sociedad. Es decir, si no se hubiera dicho de la manera en que se dijo y de la manera en que se prometió de que no iba a haber más gasolinazos, si Enrique Peña Nieto no hubiera expresado esa frase más de 3 veces, si no se hubiera sobrevendido una reforma energética de esa manera, el grado de molestia, de ira, no sería tan alto como es el de ahora, ¿no? Sí, porque pero además fue inicio de año, ¿no? Pero además hay que agregarle que el incremento es un golpe brutal, no tiene una lógica para el consumidor, porque lo que están haciendo es pasarle al consumidor de gasolina la responsabilidad de los errores que ellos han cometido en la apertura del mercado de gasolinas, en el desmantelamiento de las refinerías de Pemex, en la dependencia fiscal de las gasolinas, ¿no? Y en una muy mala reforma fiscal también, que es lo que está generando este cóctel explosivo de reacciones sociales, ¿no? Tú decías sin duda alguna que el 1 de enero, que los beneficiarios, un pequeño grupo de gasolineros, Genaro, Exacto. ¿a quién te referías? Pues son los beneficiarios de la apertura del mercado, es decir, son los beneficiarios de este incremento al precio de una manera tan elevada y tan abusiva, porque es lo que están buscando, que los propios consumidores de gasolinas financiemos las ganancias que ellos necesitan tener para que les resulte invertir en ductos, en transporte y en la distribución de gasolina. ¿Quiénes son? Eso es lo que queremos saber. Es decir, el gobierno nos ha querido vender nada más la idea de los beneficios de la apertura y de la flexibilización del mercado, pero también que nos digan quiénes van a ser los beneficiarios de esta apertura, ¿no? Por lo menos se sabe que hay grandes establecimientos que van a tener ahora gasolinas, ¿no? O gasolineras. Uno de ellos es OXXO, es decir, el grupo FEMSA, que ya tiene OXXO Gas. Otro es el grupo 7-Eleven, que van a tener Petro 7. Otros son Hidrocina, otros son Fulgas, pero también hay funcionarios. Hay funcionarios como el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que es propietario de al menos 25 gasolineras en el Caribe mexicano, ¿no? Y así como él, hay varios grupos locales de poder que tienen gasolineras o que van a tener gasolineras. Entonces, por respeto a la inteligencia de los mexicanos, que transparenten esta información, ¿no? Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, ¿las tiene donde? En Cozumel, en Cozumel, en la isla de Cozumel, donde pues de donde es él y de donde ha sido el poder económico de su familia, ¿no? ¿Desde cuándo las tiene? De hecho había sido escándalo en su momento, pero hoy exacto que lo sí, notamos. nos acordamos, fue un verdadero escándalo.
es una propiedad antigua, es decir, no es reciente, es decir, no es de los beneficiarios recientes, ¿no? Ujú. Pero a lo que voy es que esto genera todavía mucha molestia en los ciudadanos de que el principal responsable de ser la cabeza del sector regulador de energía, que va también a tener que jugar un papel fundamental como regulador y como controlador de grupos que pueden ser monopólicos a nivel regional, sea pues y parte en este asunto, ¿no? Es decir, tenga vela en el entierro y en el negocio de las gasolinas, ¿no? Exacto, y ese grupo entonces se reduce, Grupo FEMSA, Oxxo, Gas, exactamente, que es lo que documentabas por acá, por la fuente que consultaste, Sí, 7-Eleven, es decir, Petro 7, son los mismos, es decir, se le da vuelta a lo mismo, ¿no? Es decir, a los mismos grupos concentrando, y son los que van a traer pues a las nuevas también expendedoras. exactamente, y las marcas de gasolinas nuevas que van a ser importadas, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta y la pregunta que hace las personas a las que yo he entrevistado, que son especialistas en este tipo de mercados, es ¿por qué le están cargando al consumidor mexicano el peso de subsidiar ahora las ganancias de los privados? O sea, el argumento central de Pemex y de la Secretaría de Hacienda es que durante años el Estado mexicano estuvo subsidiando los precios de las gasolinas baratas, en fin, todo este asunto de demonizar lo que venía sucediendo apenas los meses anteriores, ¿no? Pero ahora nos vamos al mundo al revés, es decir, ahora ya son los consumidores los que tienen que subsidiar las ganancias y la inversión que van a realizar los privados, cuando de todas maneras se trata de un súper negocio. O sea, el consumo de gasolinas de México es muy elevado, ¿no? Y las dimensiones del mercado también es muy importante. Entonces, ¿por qué este nivel de gasolinazo y de golpe y de incremento de golpe, ¿no? Es decir, yo creo que es necesario revertir este incremento de más de 20%. Yo creo que hay que dejar la liberación del mercado, es decir, ya es irreversible, pero estamos juntando dos fenómenos que están generando mucha molestia en los ciudadanos: la apertura del mercado de gasolinas junto con el incremento de golpe del precio de las gasolinas, y además este esquema de diferenciación por zonas que también van a generar muchos problemas y descontentos en el país, porque va a resultar que las zonas más ricas van a tener mejores precios de gasolina que las zonas más pobres. ¿A qué significa, por ejemplo, con la liberación a partir de, por ejemplo, en marzo Sonora va a estar liberado? ¿Qué significa con eso? Significa que los precios que se van a determinar de las gasolinas van a estar diferenciados por las 90 zonas económicas en que se dividió el país. Uh-huh. Los precios de la gasolina van a tener un componente que tiene que ver con las condiciones de infraestructura de transporte, de gasoductos y de infraestructura en general para poder transportar la gasolina. Uh-huh. Las zonas que tienen mejor infraestructura para el transporte de las gasolinas son las zonas urbanas, ¿sí? Son las zonas donde hay mayor ingreso económico. Uh-huh. Esas zonas van a tener un menor precio que las zonas más marginadas con peor infraestructura, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una inequidad social aquí muy marcada, ¿no? Esto va a ser a partir de febrero. ¿Hacia dónde vamos, Genaro, con esto? Por último, entonces, con lo que está pasando, ¿qué estás viendo tú? Vienes advirtiendo una caída del presidente ya hace 2 años, vienes advirtiendo un estallido social. Oye, estás profetizando muchas cosas, es decir, con análisis, obvio, con periodismo, con investigación, pero ¿hacia dónde crees que vamos? Estamos yendo hacia un proceso de provocación social muy grande, porque lo que ayer justamente me preocupaba es que si la furia y la ira de la población degenera en hechos violentos o en actos violentos, que eso es lo que hay que insistir en que no se haga, es la justificación
clarísima para militarizar el país y para sacar al país a proteger las instalaciones energéticas. Es decir, me preocupa que también pueda ser una provocación la medida, una provocación para destapar la furia social, ¿no? Y me preocupa que no haya líderes políticos ni sociales con la inteligencia de decirle a la gente: cálmense, hay que protestar, pero no hay que incitar ni generar una violencia que pueda justificar ese tipo de medidas de mano dura, ¿no? Eso es lo que me preocupa justamente. Gravísimo, Genaro. Estaremos, por supuesto, pues muy atentos y pues consultándote, si nos permites, para darle seguimiento a este comportamiento social y esta exactamente especie de provocación oficial, Genaro. Exacto, exactamente. No, pues muchas gracias. Como siempre, estaremos... Lástima que estemos hablando de estos temas asustantes. Sí, hombre, la verdad sí, pero bueno, ¿quién mejor como tú para entender al peñismo y bueno, las provocaciones que emite? Te mando un abrazo, Genaro, estaremos en contacto. Buenos días. Buenos días, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Genaro Villamil, de Proceso, escritor y periodista. Voy a hacer un corte y vuelvo. Lorenzo Meyer, historiador. Frente a qué estamos, hacia dónde vamos. Ahorita a las 8, Mario Camberos y Luis Huesca. ¡Corre a Steren! Abonado a tu Steren Card en compras a precio público del 12 de diciembre al 6 de enero. Consulta términos y condiciones. Disfruta estas fiestas ahorrando, choncho. 30% de